Buenas tardes. Solo aclarar que no soy experta del Comité de Derechos Humanos. Cecilia fue experta del Comité de Derechos Humanos. Yo estoy en el grupo de expertas sobre la discriminación contra las mujeres del Sistema de Procedimientos Especiales. Voy a hablar de la igualdad y no discriminación como un binomio, ¿verdad? Que no se puede entender uno sin el otro, estos dos conceptos que tan difíciles de aterrizar en la vida cotidiana de las mujeres y de todas las mujeres. Y voy a empezar hablando de algo que les va a parecer un poco extraño, pero es sobre el cambio reciente que tuvo el nombre del Colegio de Abogados en Costa Rica, que hace como 2 o 3 semanas se cambió a Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que ha causado una discusión, y yo como no estaba en Costa Rica, lo estaba siguiendo en Facebook, y fue interesante ver cómo la resistencia que hay a este lenguaje inclusivo que visibiliza el hecho de que en Costa Rica el 47% de los profesionales en derecho somos abogadas y que hay el doble de mujeres inscritas en el colegio. Entonces, que más bien debería ser colegio de abogadas, sí es por… pero es interesante ver estas reacciones que siempre hay de las personas cuando se usa el lenguaje inclusivo y que incluye a mujeres y hombres, que hablan de que este lenguaje es ridículo, es innecesario, es feo, que además contraviene todas las normas de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias, y que también viola todas las reglas gramaticales y de estilo que se han elaborado por estas academias. Por supuesto también, y en el Facebook nos manifestamos varias abogadas y otras mujeres de otras profesiones, que estamos a favor de que el colegio refleje la realidad, esta que le decía que somos más mujeres que hombres inscritas en el colegio, y que no todas las mujeres nos sentimos o queremos sentirnos representadas en el masculino universal. Por mi parte, me pregunto por qué es tan difícil entender que las normas sobre el castellano se consolidaron en tiempos en los que las mujeres no éramos reconocidas como ciudadanas y que por ende deben adaptarse al hecho de que las mujeres somos sujetas autónomas iguales a los hombres en dignidad y derechos. ¿Por qué la lengua no puede adaptarse a la teoría de los derechos humanos que reconoce a todas las personas como iguales, como se ha adaptado a la generalización de los anglicismos y ha ido admitiendo términos relacionados con las nuevas tecnologías, como por ejemplo Facebook, que se escribe en español F-E-I-S-B-U-C? Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy hablando del sexismo lingüístico en una charla sobre la igualdad y la no discriminación? Bueno, porque el sexismo en el lenguaje es una de las más evidentes muestras de sobrevivencia simbólica del patriarcado, sistema que parte de que los hombres y todo lo relacionado con lo masculino es central en la experiencia humana, mientras que las mujeres y todo lo relacionado con lo femenino son marginales y existen solo para darle servicios y sentido a los hombres y lo masculino. Dicho de otra manera, tanto en el patriarcado como en el castellano, se parte de entender a lo masculino como universal. Así, hombre se considera sinónimo de ser humano y las generalizaciones gramaticales que se hacen siempre en masculino, lo que ha terminado invisibilizando el papel de las mujeres en la sociedad. Para la profesora valenciana Teresa Medana Suárez, el sexismo lingüístico se advierte en 2 efectos fundamentales: el silencio y el desprecio. El silencio lo vemos en el ocultamiento de las mujeres y su accionar tras el masculino universal. El desprecio lo vemos en el odio hacia las mujeres manifiesto, por ejemplo, en los duales aparentes. Los duales aparentes son, por ejemplo, zorro, zorra, perro, perra,
mujer de la calle, hombre de la calle, mujer pública, hombre público, lagarto, lagarta, que como verán no tienen el mismo sentido y por eso se llaman duales aparentes. También se manifiesta en los vacíos léxicos, en los adjetivos, los adverbios, los refranes y frases hechas, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante porque ese ocultamiento y ese desprecio hacia las mujeres son dos de las más grandes barreras para el logro de la igualdad entre hombres y mujeres. Y sin el logro de la igualdad entre mujeres y hombres, no se podrá jamás hablar de igualdad entre otros grupos de personas, porque en todos ellos hay mujeres. Como me dijo la recién electa relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, si logramos eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres con discapacidad, habremos conseguido crear un mundo de igualdad entre todas las personas, porque eso quiere decir que tendríamos que haber eliminado el racismo, el heterosexismo, la violencia de género, la homofobia y todas las formas de discriminación que sufrimos todas las personas que no somos el masculino universal. Quise empezar con un ejemplo de lenguaje sexista porque es importante que entendamos que la lengua es expresión de un pensamiento y hasta me atrevería a decir expresión de un paradigma machista, racista, clasista, heterosexista, etarista, etc. Paradigma que nos dificulta comunicar siquiera una idea no androcéntrica del derecho humano a la igualdad, porque lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de igualdad es iguales al masculino universal, porque es él quien tiene derechos y voz y autonomía y capacidad jurídica y. Por supuesto que no estoy diciendo que eliminar las expresiones discriminatorias del lenguaje nos garantizaría la igualdad, pero sí creo que es un primer paso que nos permite visibilizar el problema que es para el logro de la igualdad el que en nuestro imaginario se haya instalado un ser, el hombre, como el sujeto universal. Y aunque en este ensayo me enfocaré principalmente en el concepto de igualdad entre hombres y mujeres, así como en el concepto de discriminación contra las mujeres que establece la CEDAW, creo que estos conceptos son indispensables para otros grupos discriminados, ya que todos son negativamente afectados por ese paradigma patriarcal que parte de que el sujeto universal es masculino, blanco, heterosexual, adulto, sin discapacidad, citadino, no indígena, etc. Y que todo lo que se ha creado en este mundo se ha creado a partir de sus necesidades y de sus intereses. En la parte que sigue voy a desarrollar el concepto de igualdad como derecho humano, tratando de diferenciar la igualdad-semejanza como se entiende en el lenguaje popular de la igualdad derecho humano. En la tercera, desarrollar, no voy a tener tiempo de desarrollar la no discriminación, eso se los dejo para su imaginación. Y después, porque como les he hablado en otros encuentros, la igualdad se conforma de tres principios, ¿verdad? El principio de igualdad de resultados, el principio de no discriminación y el principio de responsabilidad estatal, que es tan importante para el concepto de igualdad porque no es nada más declararlo. La igualdad requiere que el Estado accione y elimine barreras, pero también favorezca a grupos de mujeres discriminadas el acceso a todas las oportunidades. El término igual como adjetivo tiene diversos significados. A veces es sinónimo de semejante a, como en la frase dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí. A veces significa indiferente, como cuando una dice que todo le da igual. Y otras significa que no varía, como en el uso del concepto temperatura igual. Como adverbio puede ser usado el término igualmente para significar lo mismo, como en la frase igualmente se dice de los animales domésticos que la igualdad como sustantivo hace referencia a la relación entre dos cosas semejantes, como por ejemplo cuando se habla de la igualdad de dos automóviles. En el campo de la matemática, una igualdad es una equivalencia de dos expresiones o cantidades. Estos factores, para ser iguales, deben tener el mismo valor.
En el campo de lo social y especialmente desde el punto de vista de los derechos humanos, la igualdad es una situación o contexto donde todas las personas tienen derecho a gozar de todos sus derechos humanos y tienen las mismas oportunidades en un determinado aspecto o a nivel general. Así, la igualdad de sexo o de género hace referencia a la eliminación del estándar masculino en el acceso a las oportunidades existentes, de modo tal que puedan repartirse de manera justa entre hombres y mujeres. Este significado de igualdad no hace alusión a que los sexos géneros sean idénticos en capacidades o en naturaleza o calidades, sino que alude a algo muy distinto, cual es que sin importar si son idénticos o diferentes, deben tener acceso a las mismas oportunidades y gozar de los mismos derechos. El problema con esta última forma de entender la igualdad es precisamente los otros significados del concepto, que debido a la resistencia que ha existido en el patriarcado para ver como equivalentes a los seres diferentes, no se ha logrado que la gente entienda que todos y todas somos igualmente diferentes. Es más, la igualdad fue concebida desde el pensamiento político patriarcal como un hecho y no como un valor. El entrecruce de varias formas de discriminación puede afectar a diferentes grupos de mujeres principalmente o en diferente medida o en distinta forma que a los hombres. Es más, el entrelace de diferentes formas de discriminación que sufren algunas mujeres con privilegios que pueden tener esas mismas mujeres con respecto a otras, hace que cuando se habla del derecho humano a la igualdad, se esté hablando también del derecho a la igualdad entre mujeres diversas y del derecho a la no discriminación que tienen todas las mujeres sin importar a cuál grupo humano pertenezcan o a cuál grupo humano se identifican. Jamás se trata la igualdad de que todas las mujeres son idénticas o que todas las mujeres son igualmente discriminadas. Y aquí es muy importante que se tome en cuenta que la intersección de distintas formas de discriminación puede producir privilegios para ciertos grupos con respecto a otros. Por ejemplo, si tomamos la discriminación que sufren algunas mujeres debido a la intersección de raza, género y situación migratoria, veremos que aún ciertas mujeres que sufren discriminación racial, las mujeres indígenas o las mujeres negras, por ejemplo, pueden tener privilegios con respecto a otras mujeres, también indígenas, debido a que unas son ciudadanas y otras son migrantes. Hasta versus algunas mujeres que, aunque no indígenas, son migrantes y pobres. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que así como no se debe homogenizar a las mujeres, tampoco se puede homogenizar a ningún subgrupo de mujeres, porque dentro de cada subgrupo también hay diferencias y desigualdades, de manera que entre las mujeres negras e indígenas que sufren discriminación racial y de género, también hay desigualdades, porque algunas pueden sufrir, además de la discriminación racial y de género, otras formas de discriminación, como la causada por una discapacidad, la causada por el estatus migratorio, la orientación sexual, etcétera. Pero eliminar siglos de entender la igualdad como semejanza no es fácil. Y es que estoy brincándome cosas, entonces la lucha de las mujeres por la igualdad entre los sexos, géneros, ha sido una lucha por el reconocimiento de nuestra pertenencia a la especie humana, condición que ya habían alcanzado los hombres. Y querer ese reconocimiento nunca ha significado querer que a las mujeres nos den idéntico tratamiento que a los hombres, sino todo lo contrario, que se reconozca que la humanidad es diversa y que por ende el tratamiento que los estados den a las personas que nos encontremos bajo su jurisdicción tiene que tomar esta diversidad en cuenta. Dicho de otra manera, la lucha por la igualdad no fue nunca por ser iguales en el sentido de semejantes a los hombres, sino una lucha por ser consideradas tan humanas como los hombres. Pero como los hombres son el estándar, es comprensible que algunas veces esta lucha aparente ser más una lucha por ser iguales a los hombres que una lucha por lograr derechos para todas las mujeres. Pero si dejamos de lado nuestros preconceptos o nuestros mal entendimiento de la igualdad como derecho humano,
veremos que la lucha por lograrla por parte de las mujeres no ha sido una por ser idénticas a los hombres, sino una lucha por diversificar lo que se entendía por ser humano, que en aquel momento era sinónimo de hombre blanco, adinerado, citadino, etc. Es más, el camino hacia la igualdad entre los sexos no solo ha significado una ardua lucha por desterrar el entendimiento de la igualdad como semejanza, sino también por lograr que el Estado cumpla con sus obligaciones legales en cuanto a garantizarla. Hay que recordar que el Estado no cumple con esta obligación con solo otorgar los mismos derechos a las mujeres que ya gozan los hombres. Exige que el Estado se involucre activamente en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ocurran donde ocurran. Esto necesariamente lleva a entender el derecho a la igualdad como compuesto por los 3 principios que les hablaba antes: el principio de no discriminación, el principio de igualdad de resultados y el principio de responsabilidad estatal. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya? ¿Voy bien? Sí. ¿Llevo 15 minutos? Ah, bueno. Entonces, en lo que sigue voy a tratar entonces de desarrollar el concepto de discriminación, que es como el otro lado de la moneda de la igualdad, ¿verdad? Igualdad y no discriminación. Si hay igualdad, no hay discriminación. Si hay discriminación, no hay igualdad. Y aunque todos los instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación por muchísimas razones, y todos hablan de sexo, de raza, de nacionalidad, etcétera, me voy a centrar en la definición de la CEDAW, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, porque esta convención hace una definición de discriminación contra la mujer, y no prohíbe la discriminación en razón del sexo, sino en razón de ser mujer, que es diferente, ¿verdad? Este fue un paso muy importante en la comprensión de lo que es la discriminación basada en el sexo para las mujeres, que no es idéntico a las discriminaciones que puedan sufrir los hombres debido a su sexo. Y no es idéntica porque la discriminación contra las mujeres se da en sociedades patriarcales, en donde las mujeres somos consideradas de alguna manera o en algún grado inferiores a los hombres, y donde los hombres, por más discriminados que puedan estar debido a su etnia, a su clase, a una discapacidad, etcétera, viven en sociedades donde su sexo género es el modelo de lo humano, y esto no es una pequeña cosa. Cierto que en cada cultura y en cada época histórica la creencia en la inferioridad de la mujer o superioridad del hombre toma diferentes formas, y también que en cada cultura existen diferentes mecanismos y justificaciones para su mantenimiento y reproducción, pero en todas existe una jerarquía entre hombres y mujeres en donde el hombre es tomado como el estándar de lo humano. El artículo 1 de la CEDAW define, y ya todas ustedes lo conocen, pero lo voy a volver a leer para que se nos quede bien grabado en la mente, que para la CEDAW, a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Esta definición es importantísima, y yo en los cursos que yo doy sobre la CEDAW a veces paso toda una semana solo en la definición porque es tan rica, se le puede sacar tanto jugo, pero una de las cosas que me gusta mucho recalcar es que en esta definición se habla de que la discriminación contra la mujer es una violación a los derechos humanos, y eso no es poca cosa, porque en la mente de la mayoría de la gente la discriminación contra la mujer no es tan seria como otras formas de discriminación. Y hasta acabo de estar en México en el Tribunal Permanente de los Pueblos como jueza, y los otros jueces y otras juezas que estaban ahí de verdad que me decían, pero es que no puedes comparar
lo que acaba de pasar, por ejemplo, en México con la desaparición de los 43 estudiantes con Ciudad Juárez. Nada que ver, le digo, sí, nada que ver. En Ciudad Juárez son miles de mujeres las desaparecidas y muertas, y la hazaña con que las han matado, etcétera. Pero no con eso tenemos que lidiar. O sea que cuando una mujer es desaparecida y un hombre es desaparecido, no es ni para las mismas personas que están en esa lucha, no significa lo mismo. No significa, porque el valor de las mujeres es menos. Y entonces entender que una violación a los derechos humanos es una violación a los derechos humanos. No importa a qué humano es, cualquier ser humano, eso es violación y tiene que reaccionar el aparato estatal de la misma manera. Pero tenemos que entonces tener presente, porque esto es lo importante en la perspectiva de género, tener presente esto de que no somos las mujeres el sujeto universal, y que entonces para poder lograr reconocer una violación de derechos humanos se requiere que hagamos un esfuerzo mental para poder darle ese valor a las mujeres que no tenemos en realidad y que no está en el paradigma. Esta definición también es muy importante porque habla de que es por objeto o por resultado, ¿verdad? Y ahí viene la idea de la igualdad de resultados, o sea que no es tanto ver las políticas que hace el Estado, las leyes que hace el Estado, sino en qué resultan esas leyes, cómo viven las mujeres esas leyes, cómo viven las mujeres las decisiones mismas de la Corte, si se implementan o no se implementan, etcétera. Y habla también de que son en todas las esferas, lo cual es muy importante porque no es que podemos decir que entonces no entra lo cultural, que eso es lo que los estados siempre dicen en el Comité CEDAW. Pero es que en nuestra cultura eso no es considerado discriminación. Entonces es como que la cultura es la justificante para que haya todo tipo de discriminaciones contra las mujeres. Y como los derechos humanos son evolutivos, están siempre siendo enriquecidos por la realidad y por la jurisprudencia y por la doctrina, en la Recomendación General 28 del Comité se establece muy claramente que cuando la Convención habla de igualdad entre hombres y mujeres, también está hablando de igualdad entre mujeres y de eliminar la discriminación por diferentes motivos. Entonces, y habla de que las mujeres pueden sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, pero también las mujeres pueden sufrir discriminación por otros motivos como de raza, etnia, discapacidad, etcétera. Y entonces el CEDAW se está refiriendo tanto a las razones de género o sexo de esa discriminación como a las razones otras que puedan haber, y así cubre a todas las mujeres, porque y eso es lo bueno de que la definición no habla de discriminación por sexo, sino que habla de la discriminación contra las mujeres, o sea, contra cualquier discriminación que sufran las mujeres está prohibida de acuerdo a la CEDAW y está protegida por esta convención tan maravillosa. La recomendación general, también la 25, establece que no es solo eliminar las barreras de discriminación, sino que debido a esas estructuras históricas, a ese paradigma que establece que hay un hombre universal, un sujeto universal, es que entonces hay que tomar medidas correctivas, medidas afirmativas para darle ventaja a las mujeres, y a las mujeres de ciertos subgrupos hay que darles ventajas con respecto a otras mujeres para poder lograr esa igualdad. Y como vemos entonces, la igualdad es algo que se logra con actividad concreta del Estado, no es con declararla, y esa no es la igualdad de la que está hablando la CEDAW, no es la igualdad declarativa, sino la igualdad de resultados o sustantiva. Pero como me decía hoy en la mañana una muchacha,
pero no habló de la igualdad formal. Le digo yo, bueno, porque esa es la declarativa, esa es importantísima, la necesitamos. Lo que hay que hacer, porque es como la piedra donde después se logran las demás igualdades. Y con esto termino. Ya, porque me pongo tan nervioso cuando tengo tan poquito tiempo. Ya. Bueno.